bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y quien les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Tribuna. ¿Cuál es el lenguaje futbolero? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Todo bien, en otra edición del podcast, esta vez nos estamos metiendo en el terreno del lenguaje. Un podcast de jerarquía, el de este episodio, porque vamos a tener, ya voy adelantando a los protagonistas de los audios, algunos de los protagonistas de los audios, va a estar Daniel Arcucci, Gonzalo Bonadeo, vamos a tener una cuota de humor con Capusotto, vamos a tener historiadores como Caetano, vamos a tener periodistas de larga trayectoria como Echandi, bueno, un podcast en el que vamos a tener prestigio, jerarquía, pero en donde también vamos a tener un poco de humor, un poco de todo, como estamos acostumbrados aquí en Para la Tribuna. Mucho material para el de hoy, así que si te parece, Franco, comenzamos ya mismo. Sí, quiero decir antes nomás que está buenísimo esto tener en cuenta el humor. Estuvimos pensando para esta producción también otros audios de humor que capaz que entren en otros programas. Y también hasta en un momento teníamos ganas de meter a Ever Ludueña, que hay muchas cosas de las que se puede hablar de Ludueña también, que es parte de humor y fútbol. Con respecto a este mismo programa, que es el lenguaje, para comenzar y para abrir el programa, yo creo que habría que abrir con la propia comunicación. Yo cuando vemos el lenguaje estamos metiendo en un terreno en lo que nosotros dos tendríamos que tener ya percibido en la materia futbolística cómo se trasladaría. Y lo primero que se piensa es en el rol del comunicador cuando hablamos de comunicación. El rol del comunicador lo analizó y ya se está hablando mucho en redes sociales de lo que dijo Jorge Valdano, pero en un lugar donde también se habló fue en los medios mismos de comunicación, sobre los propios medios de comunicación. El análisis, en este caso, lo hace Arcucci y compañía. Dentro de la compañía está Bonadeo, de los cuales quiero hablar después del audio. Escuchen lo que leía, primero lo que lee Arcucci de lo que dice Valdano y después el análisis posterior. A los comentaristas nos da miedo quedarnos fuera de nuestro tiempo y hacemos esfuerzos para parecer modernos. En el empeño por encontrar rasgos nuevos del juego, descubrimos detalles insignificantes que tienen el defecto de tapar cuestiones esenciales. Claro. O contarnos viejas cosas con palabras nuevas. Lo que antes era presión baja, media o alta, ahora es bloque alto, medio o bajo. Todo es bloque, como si un equipo fuera un montón de cemento. Claro. Así terminamos hablando para entrenadores, olvidando que la audiencia la forman personas más casuales. Nuestra misión es encontrar el nudo al partido, hablar del abanico de talentos que deciden mucho más que de los dibujos tácticos, o reparar en los movimientos telúricos que producen los estados de ánimo, buscar la épica que atraiga la emoción, humanizar el fútbol, en fin, y aceptarle sus contradicciones, no convertirlo en una cuestión científica para subirse a la tendencia. Jorge, por supuesto, una vez más escribió lo que yo quería decir, ¿no? Absolutamente, ¿no? Como creemos que es moderno, aparte, putearse, Gonzalo, bueno, y es muy bueno que lo digas, porque es circular esto. Claro. O sea, cuando se empezó a hablar de interiores, yo creo que a empezar a hablar de interiores coincide, si no me equivoco, con la época del Tata Martino en el seleccionado y con muchos periodistas. Interior es el viejo inside. Claro. O sea, nuestros viejos, mi viejo Lito, que tiene 88 años, yo voy a ver a Tiro en la cancha y me dice, mira cómo está el inside nuestro jugando. Claro. El inside. Porque ¿qué quiere decir inside? Inside quiere decir adentro o quiere decir interior. O sea, y yo creo que la única persona que yo conozco en mi ámbito que puede hablar de interiores es Carmela, que es diseñadora de interiores, justamente. Si a eso se refiere. Pero bueno. No, pero ahí me parece una pretensión del fetiche, de ver lo que no ve nadie. Me parece. Puede ser un prejuicio mío, ¿eh? Es muy buena, sí. ¿Vos estás, Guido, en condiciones? Está enamorada.
es gente que está enamorada de su propio descubrimiento, pseudo descubrimiento, o de su propia forma. Está bien, pero de última, si Gustavo Alfaro, pues, por caso, quiere ser rebuscado, si a un técnico, por lo menos, estás hablando de un técnico, estás hablando de un tipo que sabes que sabe de fútbol mucho más que vos. El problema está en cuando lo parafraseamos. Por ahí pasó la palabra de Arcucci y de Bonadeo, haciendo referencia, bueno, a una carta que había escrito nada más ni nada menos que Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina y destacado comentarista deportivo allá en España. Me parece muy interesante todo lo que dice, tanto en la carta como también lo que dicen los propios periodistas argentinos en ese segmento radial que seleccionamos. Esa necesidad que tiene el comentarista de aplicar un vocabulario renovado, de renovarse constantemente y en esa renovación asumiendo el riesgo de terminar siendo ininteligible para la audiencia. Y creo que ahí hay un problema que uno piensa, bueno, como comunicador no debería pasar, pero que termina pasando, que se dirige con una forma, utiliza unas formas el comentarista que no son las más apropiadas para la audiencia a la que se dirige. No termina detectando o se termina olvidando de a qué tipo de público le está hablando. Claramente está ese análisis que decís vos del lenguaje cientificista que existe en el propio comunicador, que lleva a que quizás el utilizar palabras un poco más rebuscadas para hacer algo que se pueda hacer de manera más sencilla y entendible para la propia audiencia. Claramente quiero dejar cuáles son los objetivos en cada audio. En este caso el objetivo, hablamos, es la gente. Cuando dice vos estás hablando para la gente. En una parte del audio. Vos hablás para la gente, así que tenés que pensar en que entienda la gente. Pero quiero analizar otra cosa de este audio también que me encanta, que es la parte del metalenguaje, o el lenguaje que ostenta a los objetos. Quizás me estoy metiendo un poco con la parte obviamente Foucaultiana o wittgensteiniana del lenguaje, un poco más filosófica. Si las cosas... Advertencia, viene el franco filósofo. si las cosas son por esencia y nosotros la denominamos a través del lenguaje o a través del lenguaje construimos la propia realidad. Esa es la gran dicotomía filosófica que existe en el propio lenguaje siempre y que ha existido. En este caso, analizándolo en el terreno futbolístico, es cuando ese metalenguaje, ese lenguaje llevado a, por ejemplo, en el ejemplo que dan, que las palabras viejas se están utilizando con otro nombre para señalar en realidad la esencia que es la misma, que es el inside y el interior, cuando decían un ejemplo ahí, Bonadeo, bromeaba y decía el interior solamente, pero en realidad se reía de interior, pero la palabra inside es una palabra traída desde el propio, desde otro idioma que no es el propio. Entonces, también estamos apropiando otras cosas que también podemos criticar en la palabra antigua. Y no se trata de cuál es si la nueva o la antigua, se trata de disuadir las palabras generan esa sinonimia y utilizar una única palabra para ser más claro. Pero yo no sé si si es apuntar a que todos los comunicadores se hacen los cientificistas y ven cosas que otros no ven, más que nada el comentarista, que es lo que más se criticaba en este audio. No porque esté muy afín con el rol del comentarista, pero yo creo que es lo que tiene que hacer el comentarista en realidad, es analizar ese otro aspecto, que no lo puede analizar el lenguaje del relator, porque el lenguaje del relator es un lenguaje pasional, esto es un lenguaje analítico, justamente la otra cara, y es lo que vas a esperar. Vos querés esperar la parte menos científica del partido, esperarla por parte del relator, que es el que te transmite la pasión. Es lo que considero yo en la crítica que hace, principalmente Bonadeo, porque Arcucci critica más esta parte filosófica de que las palabras en realidad fueron un cambio, pero que es lo mismo. Yo comparto en que de repente la parte más vívida, más humana, le toca al relator y también en última instancia al periodista de campo que está ahí, que vive a flor de piel todo lo que pasa en el banco de suplentes, en la platea en general, en la cancha también, con los jugadores que están ahí cerca de la línea lateral. Pero también creo que, como dice Benedetto, Marcelo Benedetto, periodista de ESPN ahora, que el periodista es un vínculo entre el jugador y la gente. Cuando el comentarista analiza la parte táctica, que la puede analizar con mayor o menos profundidad, mayor o menos detalle,
tiene que cuidar también la forma en que lo comunica. Porque si bien lo que puede estar comunicando son aspectos tácticos muy interesantes, muy enriquecedores para el aprendizaje y para el espectador, tiene que tener en cuenta que la persona que está viendo el partido por la televisión o que lo está escuchando por la radio, de repente es una persona que no maneja un vocabulario tan extenso y que de repente le puede sonar indescifrable lo que está diciendo. Y uno, justamente, en los medios de comunicación, lo que se busca es captar la mayor audiencia posible. Entonces, la simplificación del mensaje tiene que estar presente sí o sí. Que esto no significa que se termine perdiendo la calidad del nivel de detalle, pero sí que el contenido debe venir aparejado de una comunicación simple que sea agradable para el oído del oyente o del espectador. Considero que en realidad hay transformaciones futbolísticas que las hemos analizado en otros podcasts anteriores y está claro que el fútbol ha cambiado estratégica y tácticamente y ha necesitado y requerido de otras palabras nuevas en el lenguaje. En ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es, para ser más claro, utilizar estos nuevos conceptos que se van adquiriendo con respecto a los que sí se van adquiriendo con respecto a realidades nuevas y no simplemente por el hecho de usar sinónimos. Poco a poco, dentro de un lenguaje más coloquial, ordinario, o un lenguaje más entendible, para ser más claro, un lenguaje más entendible, colocar esas palabras, pero no utilizar frases que sean exclusivamente palabras nuevas, porque ahí es cuando no podés asociar con el resto de las palabras. Yo creo que ahí sería la manera de empezar a adquirir palabras nuevas para realidades nuevas. Dijimos que el objetivo es la gente. Antes de esto, en este audio, antes de pasar al otro audio, algo más de Bonadeo, que también él da a entender, el entrenador puede hablar así, dice, pero no el periodista. Ahí va lo que vos decís, es que es el vehículo a la gente. El entrenador no es el vehículo a la gente, el entrenador es el vehículo al propio futbolista, con el que se tiene que hacer entender con el futbolista. Si el entrenador utiliza esas palabras científicas, futbolístico-científicas, mejor dicho, porque no son científicas exclusivamente, con el jugador no lo entiende, va a ser en detrimento del propio entrenador y del propio equipo. O sea, es más importante que el entrenador hable claro también. Yo creo que en realidad no es si el que tiene la potestad es el entrenador o el técnico. Tiene la potestad del que lo quiere hacer. Después, los modos de hacer periodismo van a ser la realidad de lo que consumo. Si la gente no te va a entender, en realidad no te va a escuchar la gente. Si el jugador, en el caso del entrenador, no te va a entender, no van a ganar. Va más allá a las consecuencias que al hecho de que si se hace para considerarse más conocedor o no. No sé si la gente recordará, pero en el tercer episodio, creo que es, el de ganar o jugar lindo, planteamos la rivalidad histórica que hubo siempre y que hay hoy en día entre menotistas y bilardistas. Bueno, me parece que este segmento de Arcucci y Bonadeo hacía bastante referencia a esos comentaristas líricos, aquellos más asociados al menotismo, que despiertan, bueno, cierta reticencia entre los llamados bilardistas o que simplemente de repente no tienen ese nivel de de lirismo ni quieren tampoco entrar tanto en detalle en el aspecto táctico y prefieren más de repente el humano, como decía Arcucci. Otro elemento que también que detestamos bastante, acá me voy a incluir algunos en las transmisiones deportivas, es cuando en un partido de fútbol de nuestro equipo favorito o un partido importante que queremos ver porque nos parece atractivo, se dedican la mayor parte del tiempo a hablar de cualquier cosa menos del partido o a hablar de menciones en las redes sociales antes que de relatar, de transmitir lo que está pasando dentro de la cancha. Bueno, para reflejar esto, para hablar un poco de este problema que creo que nos pasa a todos y que está bueno en este episodio hacer un poco de terapia en este aspecto, llegamos al primer segmento de Capusotto, el primero de los dos segmentos de Capusotto que vamos a escuchar en el episodio de hoy. En este caso es un sketch que se denomina Cuatro gordos hablando de fútbol. Pedimos perdón por lo despectivo del título, pero en el que básicamente sucede esto que les estoy contando. Dos periodistas que transmitiendo un partido hablan de cualquier cosa menos del partido de fútbol. No quiero contar más, así que
escuchen el siguiente audio del genio del humor, Capusotto. ¿Quieres seguir el fútbol de cerca? Vamos con ellos hasta España. Fútbol hasta los huevos te lleva. Y qué bueno poder compartir con ustedes este Español versus Real Madrid desde Barcelona. Por supuesto, esta hermosa ciudad donde ya nos recibió nuestro amigo Enzo Lafauci. Con el que esta noche seguramente cenaremos, ¿no? Claro, y nos hará conocer la noche catalana. Ellos estarán allí para vos y tomarnos unas copas. Y seguro que nos consigue merca, aunque acá la venden rebajada, Carlos. Ir por ahí a un local nocturno. Por supuesto, que no falten las putas, ¿eh? Un montón de anécdotas y asuntos personales mientras sigue el encuentro. Mirá si venías con tu mujer. No, la traje porque ella se prende mucho con el swinger, es mucho más reventada que yo, Carlos. Es más, me alienta en cada momento el descontrol. Recuerdo aquella gira a la final de la NBA, después del triunfo de los Chicago Bulls, que fuimos al hotel donde se hacía la fiesta, en donde yo probé cosas que jamás pensé que iba a probar. Carlos Marmot, Eugenio Forro, dos especialistas en hablar idioteces durante cualquier partido. Había una habitación, estaba oscuro, me acuerdo, Carlos. Me tropecé con varias cosas gigantes. Hay que entender, bueno, que la mayoría de los jugadores son negros. Y esto dicho sin racismo, por supuesto, pero el negro es de verse menos en la oscuridad, ¿no, Carlos? Relator y comentaristas exclusivos de fútbol hasta los huevos. Bueno, Franco, Qué a grande. mí se me viene a la mente, no sé si coincidimos, cierta señal deportiva de el queridísimo Mickey Mouse. Se me vienen tantas cosas en esto porque se me vienen, más que nada, no sé si me vienen señales, sino se me vienen prototipos de periodista. El periodista off the record, el de periodista de los chistes internos o el periodista del cholulismo. Son tres aristas que se pueden sacar de este gran segmento de Peter Capusotto. Franco, Acá voy también a estamos voy a nombrar indirectamente un caso que creo que todos coincidimos. El periodista del guión bajo, ese es el ejemplo perfecto de este sketch. Seguí vos nomás. acá el objetivo también sigue siendo la gente, porque estamos hablando del mismo tipo de rol. En este caso, por eso quiero aclarar que el otro no era una discusión es una discusión más, por así decirlo, superflua. Es una discusión mucho más superflua a la anterior. Esta discusión es más importante socialmente porque acá hay básicamente no hay comunicación con respecto a lo que tiene que comunicar. No son las formas, sino que también hay una nula comunicación porque se está hablando de otras cosas. Porque se habla del off the record, de los chistes internos, de, como decía yo, el cholulismo. Y el objetivo que es la gente, acá directamente a la propia gente es una falta de respeto estar en ese rol de comunicador y estar con estos chistes internos todo el tiempo, o ni siquiera transmitiendo, o llevando, muchas veces pasa que las transmisiones llevan a tirar abajo, por ejemplo, este partido no da para nada, y si no da para nada es tu rol justamente llevar el partido más si sos el relator. Me acuerdo de un relator ahora, que es un gran relator, tengo que decirlo como relator, es un gran relator, pero tiene estas fallas que son dos. Una es la falta de respeto a la gente y al partido cuando empieza con que muchos partidos, él mismo se va a cosas internas y a veces el partido no es tan malo, hay partidos mucho más malos que como a él le interesan los partidos y le pone emoción. Y otra es, que es la que más me importa, es en la parte interna también, que le falta el respeto a sus propios compañeros. Falta muchísimo el respeto a sus compañeros y principalmente a los compañeros que están encargados de campo. Así que ya también la tiro así. Y conozco y sé por otros compañeros de él, por un compañero de él que canta los goles, ya te lo dejo más claro, que contó una vez, off the record por supuesto, y estoy contando el gol de record, mira acá estoy errando yo también, que es una persona que es muy de justamente pelearse con su compañero muchas veces y faltarle el respeto al aire, y que se ha visto claramente. Bueno, es una realidad, es algo que, como bien relatamos, nos molesta bastante a todos, porque, claro, uno quiere ver el partido y quiere sentir la emoción que solamente un relator te puede transmitir. Y en ese sentido, a veces, bueno, como que te la baja un poco el hecho de que se ponga a hablar de otras cosas en vez de lo que tendría que hablar. En sí, no me parece malo el recurso del todo, no me parece malo,
porque el off the record ayuda en esos momentos chatos, planos del partido, bueno, de repente algún comentario, alguna anécdota que más o menos tenga relación con el partido sirve. Algún dato curioso, anecdótico del jugador, un dato de esos que vos decís, qué buen dato, qué buena historia, no sé, de un paso por algún club, o no sé, de lo que sea. Bueno, no está mal cuando el partido de repente está medio chato, medio que como que se aplanó todo, que los cuadros como que no quieren mucho con la pelota. Ahora, cuando pasa algo interesante, vos tenés que relatar el partido, tenés que saber interpretar los momentos. Yo creo que el problema que le pasa a estos relatores que son representados en este sketch de Capusotto es que justamente no saben interpretar cuándo mencionar esas anécdotas, cuándo hacer esos chistes internos, esos comentarios off the record y cuándo ocuparse del partido. Porque al final te terminás perdiendo de hacer una buena transmisión y vender más para la empresa y también al relator de promocionarse para que el día de mañana le den a relatar partidos más importantes o que no lo rebajen a partidos de segundo o tercer orden. Sí, claramente el ejemplo, la parte visual del sketch no está, pero en goles empiezan a hablar a veces los de récord. Yo creo que hay dos cosas positivas donde se puede utilizar, como vos bien decís, este off the record o esto interno. Primero, si eso interno aporta algo para ejemplificar algo que está pasando, y segundo es si es en una entrevista a un jugador técnico, a algún protagonista, si eso interno ayuda o a distender en la entrevista o ayuda a ejemplificar también para que ese protagonista sea el que cuente. También hablamos ya de los comentaristas, hablamos de los relatores y otra parte muy importante que sobre todo lo estamos sintiendo ahora más que nunca que falta y ya se darán cuenta de quién es el próximo componente a mencionar. También es muy importante saber el lenguaje del hincha, de ese que va a la cancha domingo tras domingo, todos los fines de semana. Y bueno, también tenemos a Capusotto con el segundo segmento que le dedicamos en este episodio, esta vez hablando de los hinchas y más concretamente de repente de los barrabravas, de los ultras, los radicales, como le digan desde donde nos están escuchando, y cómo utilizan un lenguaje bastante soez. Modificar la letra de una canción de rock y cantarla en la cancha. ¿Cómo podemos modificar un tema que vos cantás en un recital con un encendedor muy pelotudo de este tamaño, haciendo así? Y entonces ese mismo tema, llevarlo a la cancha, insultar y degradar a tus oponentes para crear e ir amasando un clima de violencia que termina en tiros, gases y poder cantar fuimos todo a matadero, tiro, piedra, ¿qué pasó? ¿Podemos hacerlo? Sí, tenés que elegir un tema de rock, como ejemplo este. Yo vivía en el bosque. El oso de Morris. Yo vivía en el bosque muy contento, que miraba que sin cesar la mañana tarde, a mí la noche cansada, pueblito lejano, el cerro y cantado, de noche sin luna, yo cuando por el bosque contento de verdad, la. Ahora vamos a elegir un pequeño listado de palabras. Vamos a utilizar estas palabras: escondido, rata, banda, corchazos, aguantaste, quemar, putito, cagado, micro, chupapetes, villa. Y una vez que tenemos estas palabras, vamos a cambiar la sinopsis original del tema por esta misma, que vas a cantar colgado de las banderas. Vos vivías escondido como rata, y esta banda ayer te fue a buscar. Ni tirando unos corchazos la aguantaste, y los ranchos te empezamos a quemar. Sos un putito cagado, a ver si aguanta los trapos. Se fueron todos en micro, que chupapete que yo. Vení a la villa si aguantá, la 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 la, la 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 la, venga a la villa aguantá. Para empezar, algo que quiero analizar, dijimos que en los anteriores el objetivo tenía la gente. Acá el objetivo claramente es el otro, el rival, el contrario. Todo el tiempo ese lenguaje utilizado, un lenguaje que perdura, y lo que cambia es la métrica, que es lo que te muestra el sketch claramente. Cambia la métrica de una canción y le aplica las mismas palabras para cantar
con esa métrica, dependiendo de la realidad obviamente del equipo, lo que se canta entre medio, pero prácticamente los insultos, los lunfardos, retos o retando al rival, cargadas. O sea que el objetivo aquí de la canción, del lenguaje, es el otro, el rival. Mira, yo soy una de las personas que más extraña ir a la cancha. Me hice al hábito y suelo ir a la cancha y sobre todo suelo ir a la popular. Me encanta ir a la popular, sentir el fervor de la hinchada, apoyar al cuadro del cual soy hincha, del cual yo siento. Ahora, si hay un aspecto que no extraño para nada, es este. No por una cuestión lírica de, bueno, de no a la violencia y todo eso, porque siempre la violencia simbólica en el fútbol ha estado desde siempre. Las famosas rivalidades históricas, por más que se las quiera tildar de caballerosidad, si son rivalidades es porque hasta cierto nivel de violencia hay. Ahora, lo que no me gusta es, por ejemplo, yo estoy en la cancha, en la popular, alentando a mi equipo, quiero que gane, y de repente veo que de los 90 minutos, 70 son cantos para denigrar al rival. Y ni siquiera a veces eso. A veces es denigrar al clásico rival. Y vos estás jugando contra otro equipo, nada que ver. Voy a poner un ejemplo. Tu equipo favorito es Boca Juniors. Y vos vas a la Bombonera, vas a la Popular, ahí cerca donde está la 12, bandeja alta, y de los 90 minutos, 70 son cantando River, decime que se siente haber jugado en Nacional. Y de repente le está jugando a, no sé, a San Martín de Tucumán, por ejemplo. Y San Martín de Tucumán, ¿qué le va a importar eso? Cantá, de última, si querés cantarle algo a Atlético Tucumán, pero no a River. No al clásico rival, no cantés de te vamos a matar a uno, o esos cantos radicales que yo no creo que un padre o una madre de familia, cuando lleva al hijo a la cancha, sobre todo cuando lo lleva por primera vez, le guste que el hijo, que de repente está en otra tribuna, está alejado, pero termina escuchando igual, escuche esos cánticos que hacen referencia a la adicción a la droga, que hacen referencia al alcoholismo, que hacen referencia a la violencia, a la brutalidad. No, no creo que sea algo sano, ni creo que sea algo atractivo para el espectáculo en general. Está muy bueno el aporte que haces, primero porque ejemplificando exactamente lo que pasa, que es justamente si no jugás contra el equipo rival, igual estás cantando el equipo rival, porque es como que al final lo más importante es que el rival le vaya mal y no que a ti te vaya bien. Y eso es claramente ese lenguaje que no sirve porque no aporta, simplemente destruye al otro y no aporta hacia tu equipo. Siempre digo que los mejores cánticos de hinchada son los cánticos a favor de tu equipo, a que tu equipo esté animado y no desanimar al rival. Y mucho menos si encima ni siquiera se puede utilizar como arma si te está jugando contra ese rival, si no encima menos sentido tiene aún todavía esa destrucción. Genera esto todo un ambiente enardecido que a veces al futbolista, esto de la hinchada de Barra Brava y el propio Barra Brava, el propio jugador a veces contra ese Barra Brava, esa hinchada radical, como vos decís, hasta reciben amenazas a veces los propios jugadores. Esto es un tema que para hablar, los Barra Brava es un tema para hablar un podcast entero que lo tenemos pendiente y en algún momento lo haremos. Pero el jugador es influido en esta figura. Y por eso el jugador se tiene que cuidar de cómo habla. Y por eso el jugador cae siempre en el cassette. Exactamente. Y vamos a hacer referencia a Juan Cassette, personaje del humorista, del comediante Mike Chowie, que tanto furor causa en las redes sociales, interpretando a un jugador de fútbol que, usando la camiseta del West Ham inglés, declara como si fuese jugador de fútbol y como si hubiese salido de situaciones de la vida cotidiana, de una primera cena con la novia, de la reunión con los suegros, de rendir un examen, de aprobar la libreta de conducir, bueno, etcétera, etcétera. Porque, claro, si hay algo que uno le reconoce a los hinchas, más allá de toda esta crítica que nosotros acabamos de hacer, es la creatividad. Sale un nuevo tema que lo escucha la gente y enseguida los hinchas lo reversionan y logran que, sacando la parte semántica, sintácticamente suene bien.
Ahora, lo opuesto pasa con el jugador de fútbol. Al jugador de fútbol justamente se le critica que hable con cassette. Y Juan Cassette representa muy bien el siguiente punto que vamos a hablar. Escuchémoslo a Juan Cassette. ¿Cortaste con tu novia, Juan? Sí, hemos finalizado un vínculo de muchos años, la verdad que sentimientos encontrados, muy triste por un lado, porque es una mujer que me ha marcado mucho, pero por otro encarando esta nueva etapa con mucha ilusión, tratando de aprovechar esta oportunidad, ¿no? Había mucho enojo de parte de sus familiares. Sí, lo de la gente es entendible, la verdad que yo siempre le voy a estar agradecido por el cariño que me han brindado siempre, hoy me toca estar de la vereda de enfrente, pero bueno, sabiendo que esta decisión fue la mejor para el futuro, ¿no? ¿Es verdad que los mató la rutina? Influyó, sí, no te lo voy a negar, pero no se excusa, nosotros sabíamos muy bien a qué nos enfrentábamos y apostábamos a un proyecto de largo plazo. Y no se dio, así son los noviazgos. Ahora toca reponerse rápido y pensar en lo que viene. ¿Tenés pensado volver? Y uno siempre sueña con volver. La verdad que muy lindos recuerdos me llevo a esta relación. Estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado. Pero como te dije, ahora con la cabeza puesta en lo que viene y tratar de disfrutar de esta nueva etapa. Ahora toca la soltería, ¿cómo lo ves? Y encararla con tranquilidad, no desesperarme. Sé que me va a costar mucho la adaptación, pero bueno, tratar de amoldarme a mis compañeros, aprendiendo de ellos y una vez que esté cómodo, bueno, tratar de encontrar mi mejor versión. Gracias, Juan. Voy a confesar algo, Franco. La parte más aburrida del fútbol, sin lugar a dudas, y en esto creo que coincidimos unánimemente, es la entrevista al jugador. Sobre todo la entrevista post partido del jugador. Son pocas las veces en las que el jugador se saca el cassette y ahí es cuando realmente aporta algo que llama la atención. Generalmente habla de la manera que habló Juan Cassette y por eso su parodia, la parodia que hace Mike Chowy como comediante, resulta tan fidedigna a la realidad y causa tanta gracia. En la misma crítica que pasa con lo que decíamos anterior, que mostraba Capusotto, que es utilizar siempre los mismos criterios lingüísticos y después aplicarlo a cualquier realidad del equipo para cargar al otro o cualquier insulto que quieras agregar, pero siempre desde la misma estructura. Acá también la estructura de la manera de declarar y encima está bueno porque acá también deja en claro hasta el propio periodista que tira el pie para ese cassette muchas veces, porque la pregunta del periodista es siempre esa misma. Las sensaciones, esa muletilla periodística se traslada que también influencia la muletilla del jugador, que estuvimos por poner un audio con respecto a eso que quedó afuera, pero que se puede vincular en esto también, con lo anterior que hablamos del periodista. Y en el caso del propio jugador, que es lo que hay que analizar, el objetivo en este caso, como estaban anotando objetivos en cada uno, acá hay un objetivo de por el miedo, no comunicar. Es justamente por ese miedo a que lo que se pueda decir o salirse o por nervios o por temores o por directamente no tener, porque está claro, es futbolista, no es una persona que se desarrolló en alguna área de comunicación, aunque últimamente obviamente los futbolistas de élite están teniendo clases de comunicación justamente por esto, criterio de que es muy importante, y al ser muy importante, por ese miedo a veces, el objetivo es ese, el no comunicar, es una comunicación nula, que sea una entrevista vacía, que no saques ningún título, para que no pase a mayores y sea un mero trámite burocrático la entrevista. Bueno, Franco, llegó el momento de las conclusiones. ¿Cuál es el lenguaje futbolero, Franco Faúndez? Para analizar el lenguaje futbolero, hay que decir que el lenguaje futbolero claramente tiene varias aristas, como venimos mencionando anteriormente. Pero si unificamos el lenguaje futbolero, porque si no estamos en cada conclusión siempre con varias aristas. Está la lista del jugador, que es la idea, analizamos la lista del jugador, del periodista, el hincha, que siempre para eso están los acá. audios, justamente. El hincha, que le pedimos disculpas, que el hincha para el que hacemos, que es para la tribuna, que no es el Barra Brava, no estuvo incluido esta vez en el análisis, sino que estuvo incluido el Barra Brava, porque creemos que justamente tenemos mucho material, los invitamos a la hinchada Gana Partidos, por ejemplo, que está incluido, y está implícito en la mayoría de los programas. Y en este puede estarlo también, pero está implícito en la sociedad, porque yo cuando quiero hablar de un lenguaje único futbolero y juntar todas esas aristas, puedo decir que el lenguaje futbolero es, cuando vos preguntas cuál, es el lenguaje propio de un deporte que se traslada a la sociedad y que se retroalimenta con la propia sociedad, que vemos el caso Barra Brava, que también pertenece a estratos sociales y a cosas sociales que se van dando, que llevan también a ese lenguaje. Entonces, yo quiero asociar sociedad y fútbol como una articulación cultural, y es el lenguaje
parte de esa cultura de la sociedad en el lugar donde el fútbol se pregona o donde el fútbol es un deporte como consumido o que más se asemeja con esa sociedad. Por eso, para mi conclusión, quiero presentar este último audio en el que habla un maestro, para mí uno de los grandes maestros de periodismo que tuve, un gran sabio como Echandi, y también hay un análisis en general en todo este audio que habla de esa sociedad y relación con el fútbol. La Academia Nacional de Letras de Uruguay realizó un conversatorio en forma de mesa redonda titulado El fútbol como generador del lenguaje. Su objetivo, establecer expresiones que se dan en medio del deporte rey como de uso continuo en el país del Cono Sur. Así lo explicó el subsecretario nacional del Deporte de Uruguay, Alfredo Echandi. Sirve esto para demostrar la popularidad que tiene el fútbol, por ejemplo, la importancia que tiene, lo que significa para la sociedad. Bueno, todo eso de alguna manera se refleja en la cantidad de palabras que salen del fútbol y se meten en el lenguaje popular. Expresiones como la garra charrúa, común denominador de los comentaristas y conocedores del fútbol al referirse al estilo de juego de Uruguay, hacen parte de este sinfín de vocablos que se articulan dentro de la vida de las personas, como lo señaló el historiador y académico uruguayo Gerardo Caetano. Y porque la Academia Nacional de Letras tiene como su foco de interés el idioma. Y el idioma es algo vivo. Y entonces la academia tiene que ir a buscar la vida. Y la vida popular en el Uruguay tiene que ver con el fútbol. Así que es un encuentro no solo virtuoso, sino un encuentro muy natural. Si no lo hiciéramos, habría que preguntar por qué no. En la mesa redonda que se celebró este jueves, también participaron el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, el futbolista y poeta Agustín Lucas, la periodista Silvia Pérez y el escritor Hugo Burel. Voy a aprovecharme de que utilizaste dicho audio para tu conclusión y creo que también lo voy a incluir en mi reflexión final. Como siempre, mi reflexión justamente hace un repaso por todo lo que fue el episodio y cada uno de los audios que utilizamos, que un poco va marcando cada uno las aristas de las cuales nos apoyamos para responder las preguntas. Es ya una marca de identidad de este podcast que tratamos de responder a las preguntas que nos planteamos de un modo multidimensional, porque creemos que las preguntas que nos planteamos tienen la complejidad suficiente como para que si pretendemos responderlas de forma responsable y exhaustiva, lo hagamos multidimensionalmente y no desde un solo enfoque que terminamos viendo la cuestión desde un punto de vista bastante limitado y a veces hasta errado. Dicho esto, que me parece bueno recordarlo siempre cada tanto. El lenguaje futbolero no es uno solo, sino que es un lenguaje que se mira de acuerdo al actor que lo emite. Hay un lenguaje para el comentarista, hay un lenguaje para el hincha y hay un lenguaje también para la sociedad toda. De repente, si quieren preguntarme cuál es el lenguaje futbolero y yo tengo que poner sobre la balanza alguno, pondría el que quieren exponer en ese conversatorio que mencionaba la agencia, en ese segmento de la agencia F, tanto Echandi como Caetano, que es el lenguaje de la sociedad, porque en última instancia la sociedad toda es la que nuclea a periodistas, a hinchas, etcétera, etcétera. Y es ese vocabulario que forma parte de la sociedad, me parece, el más ampliamente aceptado. Sin embargo, no podemos olvidar que como es la sociedad a la que nos solemos dirigir, tanto los barra bravas cuando hacen las canciones, la gran mayoría de las veces que alguien escucha esas canciones no es el barra brava rival, sino que es el público en general, tanto propio como ajeno. El comentarista, cuando hace un comentario, lo va a escuchar la audiencia, que en su mayoría no tiene un doctorado en Harvard. No podemos olvidar entonces que nos escucha mucha gente y que esa gente no está a favor de la violencia, no quiere escuchar cómo se drogan, cómo consumen alcohol de forma excesiva o cómo matan o violentan a alguien. Tampoco quiere escuchar palabras raras y hablar de bloque alto, bloque bajo, la basculación de la defensa. No,
sí quiere conocer táctica, sí quiere que le comenten con mayor profundidad qué es lo que está pasando, no solamente el aspecto humano del juego, pero tampoco quiere tecnicismo. Porque el fútbol, ante todo, es un divertimento y muchas veces termina siendo, yo creo que para la gran mayoría de los espectadores del fútbol, un escape a los problemas cotidianos que enfrentamos en nuestras vidas. Entonces, no nos podemos olvidar que el lenguaje, que es una parte fundamental que lleva a la aceptación amplia del fútbol como deporte rey, tiene como principal objetivo a la gente, y esa gente quiere un lenguaje simple, pero sobre todo un lenguaje sano, que le permita seguir disfrutando del fútbol en familia, que es lo más lindo que tiene este deporte. Muy bien, y hasta aquí este 10º episodio de Para la Tribuna. En esta ocasión la pregunta fue: ¿cuál es el lenguaje futbolero? Si les gustó el episodio, los invito a que nos sigan en Spotify. Allí estamos como Para la Tribuna y nos pueden seguir para enterarse de primera mano cuándo sale cada uno de los episodios de este podcast. Además, también estamos en YouTube como Para la Tribuna. Allí, además de subir los capítulos completos, también subimos los segmentos más destacados. Y también estamos en Instagram como Para la Tribuna_podcast. Y allí, además de subir los segmentos más destacados, también subimos encuestas, debates, en fin, pueden interactuar entre todos los participantes de esta hermosa y gran tribuna que cada día va creciendo, se va ampliando más y más. Espero que les haya gustado este episodio y si es así, invito a que nos escuchen la semana próxima con más Para la Tribuna. Hasta la próxima.